doctor. Toro. Entonces, la pancreatitis aguda, la famosa pancreatitis aguda, ya escuchamos cuáles son las causas. La causa principal, van a revisar qué dice Michan. Si no me equivoco, Michan dice que la primera causa es la alcohólica. Pero creo que eso va a estar, ha cambiado mucho, porque la principal causa de una pancreatitis aguda actualmente es la litiásica, que es causada por el cálculo que viene de la vesícula biliar. Y la tercera causa pues va a ser las dislipidemias. ¿Ya? Entonces, la fisiopatología está muy discutida, por así decirlo, pero se considera como al ser un cuadro obstructivo causado por el cálculo, va a haber una activación intracelular y va a haber una autoactivación de las enzimas. Esas enzimas que son encargadas de destruir los lípidos, de hacerlos más fáciles de absorber, van a producir una autodigestión del páncreas, empezar a destruir las células acinares, las células, vamos a ver que va a haber una activación intracelular de las enzimas, las endotoxinas, va a producir una isquemia y esa isquemia va a llevar a unas infecciones y a una anoxia. Como vemos aquí, digieren las membranas de las células del páncreas, va a producir edema, hemorragia, lesión vascular, coagulación y necrosis celular. Va a haber una respuesta inflamatoria generalizada, que era lo que hablaba la pancreatitis, es un cuadro local como sistémico. Aquí vemos que va a haber dentro de los primeros días una respuesta inflamatoria sistémica. Puede haber un choque porque los líquidos van a estar mal distribuidos. Al haber un choque va a haber una insuficiencia renal que no le está llegando líquido al riñón, síndrome de respuesta inflamatoria. Y vamos a ver que van a haber muchas otras cosas más, citocinas inflamatorias, todo un proceso, la pancreatitis. Por eso es tan temida y hay que tener mucho cuidado en una pancreatitis. Saber las causas, ahorita vamos a llegar a la parte interesante, cómo diagnosticamos una pancreatitis, cómo vamos a ver si se parece todo. Pero es muy importante, ustedes que van a trabajar en emergencia, ver que la pancreatitis, siempre yo digo a mis alumnos, todo dolor por encima del ombligo es una pancreatitis hasta que se demuestre lo contrario. ¿Está claro eso? Eso tiene que quedar muy claro. Todo dolor por encima del ombligo es una pancreatitis hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Entonces los factores desencadenantes: litiasis, alcohol, dislipidemia, caura de alacrán, trauma, medicamentos para la próstata, anticonceptivos orales, paracetamol, cualquier cosa puede llegar a producir, pero dentro de las primeras causas ya sabemos que es la dislipidemia, el alcohol y la litiasis. Hay una activación intracinar del tripsinógeno, la tripsina, va a haber una lisis de vacuolas de tripsina dentro del cuerpo del páncreas y vemos cómo se activan todas estas enzimas, produciendo una destrucción del endotelio vascular y de las células acinales, llevando a trombosis, hemorragia y síndrome de respuesta inflamatoria. Ese síndrome de respuesta inflamatoria va a haber una hipotensión, va a haber una vasodilatación, va a haber una pérdida de líquido, va a producir derrames, va a producir insuficiencias renales. De ahí viene del porqué del tratamiento, ¿no? Al ser un problema en una glándula, pero que afecta a todo el cuerpo. La clasificación del punto de vista clínico. Por suerte, el 80% de las pancreatitis son leves, para nuestra suerte. Hay una inflamación aguda que se presenta con MTC con mínima percusión sistémica. Pero hay un 20% que va a ser grave. Y en ese 20% es en que tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado. Se asocia con falla orgánica sistémica y complicaciones locales. Entonces, cuando ustedes le digan, le dio una pancreatitis, pero no se preocupe. Por suerte, el 80% de las veces son leves. Va a haber un tratamiento, unos 3-4 días, el paciente se va a ir a su casa y vamos a tratar de resolverlo, ya sea si es una colelitiasis, si es problema de alcohol o si es problema de dislipidemia. Pero este 20% se va a asociar con una necrosis, colecciones, quiere decir pseudoquistes, absceso. A partir de la cuarta semana, esas serían las complicaciones de una pancreatitis grave. Si pasó toda esta pancreatitis aguda grave, se mejoró, ya pudo comer, dentro de la cuarta semana puede producir una necrosis séptica, como aséptica, colecciones, pseudoquistes y abscesos que van a requerir probablemente de tratamientos invasivos. Siempre es la discusión, hay que operar, dicen. ¿Quién opina?
¿Qué creen cuando dice si la causa es litiásica y llega un paciente con una pancreatitis aguda leve? ¿Se debe operar o no se debe operar? ¿Qué opinan ustedes? Vamos, alguien que hable, ¿qué opinan? ¿Se opera o no se opera? Hola, hola. No lo escucho. Yo creo que si es aguda, doctor, sería con tratamiento nomás. ¿Qué cree? ¿Tratamiento de qué? Medicamentos nomás, pero no operar. Sí. Ya. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Porque siempre hay una discusión. Los de medicina interna dicen hay que operarlo porque la causa fue un cálculo y la causa fue litiásica. En este caso, la pancreatitis pasa a ser principal y la colelitiasis, que fue la que mandó el cálculo, pasa a ser secundaria. Porque este paciente, como les dije, va a ser una falla sistémica. Puede ser leve, pero igual ese cuerpo está lastimado y lo ideal es que repose el páncreas una semana para luego programar una cirugía programada de vesícula. En las pancreatitis agudas graves es ahí donde tienen las cosas. Tampoco se opera en un principio. Si tuviese dentro de las 4 semanas estas complicaciones, si se opera esto, la vesícula se deja para una segunda oportunidad o de forma secundaria. Siempre dicen, no hay que operar, la medicina interna dice interconsulta, una pancreatitis aguda litiásica tiene que operarla. No, no se tiene que operar, se tiene que esperar que el proceso inflamatorio, el síndrome de respuesta inflamatoria pase y que el paciente esté en mejores y buenas condiciones para poder ingresar a una cirugía de vesícula. No se va a tocar el páncreas, simplemente se va a sacar la vesícula. ¿Cuál es el cuadro clínico? Si ustedes alguna vez leyeron en semiología, el cuadro clínico es dolor abdominal, es caracterizado por un dolor terebrante, intenso, de gran intensidad, así lo describen los pacientes. Si alguien aquí tuvo pancreatitis aguda va a saber lo que es un dolor. ¿Alguien ha tenido una pancreatitis en su familia o es un dolor en la parte superior del abdomen, en el epigástrico, o dolor en el cuadrante superior izquierdo? Es un dolor en cinturón, se irradia. De toda la parte central del abdomen se va hacia atrás en cinturón. Ese es un dolor. Es muy fuerte, penetrante, continuo, irradiado frecuentemente a la espalda y los flancos. La intensidad del dolor no relaciona con la gravedad, exactamente. Muchas veces se asustan que el paciente está muy dolorido, pero no está relacionado con la gravedad. La gravedad es otra cosa. El dolor no va relacionado con la gravedad. La exacerbación en el dolor en posición supina, cuando el paciente está echado, le duele más, tiene que ponerse en posición maometana. ¿Se acuerdan cuál es la posición maometana en la que rezan? Disminuye al sentarse, va a tener náusea y va a tener vómitos explosivos. Esas son sus características, que sí o sí tienen náusea y tienen vómitos explosivos. ¿Por qué tienen? El páncreas está en el centro del abdomen y está rodeado de tripa y de intestino. Y como hay una ley que todo músculo liso frente a una inflamación se paraliza, entonces el intestino no se mueve y el paciente vomita, vómitos explosivos van a leer. Fiebre, taquicardia porque el sistema, hay una hipotensión y una pérdida de líquido. Hay una hipotensión y este signo, hay un signo de Cullen y Gray-Turner. ¿Qué son? ¿Qué son esquimosis? Este Cullen es una esquimosis periumbilical. Hay como un morete alrededor del ombligo y Gray-Turner es moretones a los flancos. En ambos flancos se llama Gray-Turner y Cullen. Son signos patognomónicos de una pancreatitis aguda. No siempre se presentan, pero sí hay que conocer lo que son signos. Van a buscar en imágenes cómo se ven los de Cullen y Gray-Turner para que no se olviden. Y bueno, hay un choque hipovolémico. Síntomas asociados. Aquí vemos una sensibilidad. Dolor abdominal en toda pancreatitis. Sin dolor abdominal no podemos pensar en que sea una pancreatitis. Dolor irradiado al dorso, un 50%. Anorexia quiere decir que no tiene ganas de comer. Un paciente que tiene un páncreas lastimado no quiere comer nada, ni agua. Náuseas y vómitos en el 75%. Ruido hidrogeno disminuido, como le dije, todo el músculo liso se paraliza lo que está alrededor. Fiebre, resistencia muscular, shock y
Ictericia, obviamente si es de origen biliar va a tener ictericia. Hematemesis puede tener sangrado, historia de alcoholismo y enfermedad biliar. Vemos cómo están relacionados. Entonces, la importancia, cuando usted ve al paciente con dolor abdominal, le va a preguntar, ¿sabe si tiene cálculos, si le han hecho una ecografía alguna vez, si tiene antecedentes de litiasis vesicular? Porque va a ser la principal causa. Luego vamos a preguntarle si el paciente toma mucho, todo el tiempo para tomando alcohol con agua. Y bueno, si es gordito y le encantan los churrascos, vamos a pensar en una hiperlipidemia. Y puede ser un paciente que tiene problemas renales, que tiene problemas de lupus, que toma corticoides o que tiene problemas de próstata, que toma fármacos de forma continua. ¿Ya? Aquí vemos la TAC, la colangioresonancia. Esto no lo vamos a hablar, cáncer de páncreas no. Laboratorio. Ya tenemos un paciente con dolor intenso, con vómitos, con dolor en flanco, con signo de Cullen y Gray-Turner. Bueno, tenemos clínicamente una pancreatitis, como les dije antes. Paciente con dolor por encima del ombligo es una pancreatitis hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, dentro de los laboratorios más específicos para este órgano, tenemos la amilasa y la lipasa. Te van a escuchar y le pidieron amilasa, lipasa. Entonces, ¿qué esperamos ver en una amilasa? Un aumento de 3 a 5 veces el valor normal en una amilasa. ¿Me entienden? Sus valores de 60, 100, 100 tiene que estar elevado por lo menos 3 veces o 5 veces su valor normal. Si tenemos 3 veces, vamos a pensar si puede ser más la clínica para tener una pancreatitis. Tiene baja especificidad, ¿ven? 40%. Mayor especificidad cuando los valores son 3 veces mayor a lo normal. ¿Qué quiere decir eso? Es muy sensible la amilasa, pero no es específica, porque la amilasa también se produce en otro órgano. ¿Se acuerdan? En otro órgano, en la parótida. Hay una amilasa salival y una amilasa pancreática. Puede dar en una papera o puede dar por otra cosa. Entonces, ese laboratorio sirve para darnos cuenta si mientras más elevado esté, más sensible, más específico se vuelve. Entonces, es un laboratorio que es fácil, que es barato y se lo pide. Si no está aumentado 3 veces, podemos descartar de que sea otra cosa. Y aquí vemos que la lipasa sí es muy específica. Tiene 80-90%, porque esa lipasa solo se produce en el páncreas. Y esta lipasa, cuando hay un proceso, se aumenta y se mantiene en el tiempo por más de 7 días y cae. Mientras que la amilasa sube rápido, pero también baja muy rápido. Entonces, si le pedimos a las 48 horas, el paciente probablemente ya esté baja. ¿Ya? ¿Entendieron esa parte? Sí, doctor. Bueno, continuamos entonces con la famosa pancreatitis. Ahí vemos como diagnósticos diferenciales, causas de hiperamilasemia, de amilasa elevada que no son pancreatitis, úlcera de páncreas, úlcera péptica. En la apendicitis le pedimos y va a aparecer aumentada, perforación de estómago, infarto de mesenterio, hilo intestinal, colecistitis. Mire cómo tantas patologías pueden elevar la amilasa y podernos hacernos confundir. Pero obviamente siempre la clínica es soberana. Si ustedes tienen una clínica, como se las he mencionado, dolor abdominal intenso, que no pasa con nada, que no pasa posición, que tiene una irradiación, que tiene vómitos explosivos, ya están y tiene que estar aumentada 3 veces. Mientras más aumentada, más específica. Y si mejor, si piden lipasa, porque esa sí se produce en el páncreas. Mire, acidosis, opiáceos, un montón. Los laboratorios, evidentemente, estamos frente a una infección, una inflamación sistémica y va a haber un aumento de los leucocitos de 15.000 a 20.000. Hematocrito elevado, hiperglucemia, frecuente elevación de la bilirrubina, la fosfatasa, todos esos laboratorios que pedimos en vesícula, en hígado, mire, también se van a elevar. Hipocalcemia, LH elevado, hipoalbuminemia, hipertriglicéridos. Aquí vamos a ver algo que se utiliza hace mucho, que se llama criterios pronósticos de Ransom. ¿Alguna vez han escuchado los criterios pronósticos de Ransom? No, Los criterios pronósticos, como se dice su nombre, son pronósticos para ver si su paciente va a ir a leve o va a ir a grave, o moderado y grave, que se clasifica actualmente.
Y son antiguos, son muy antiguos, incluso ahora los de medicina y los de terapia utilizan otro, Glasgow, Apache 1, 2, son más específicos, mejor, pero son difíciles de aprenderse en la cabeza. Entonces Ransom es antiguo. Vaciarlo en un plato hondo, lo lavas y se lo llevas. Eso, del plato hondo, espero que sea un locro. Apaga su micrófono, porfa. ¿Lo puede repetir otro, por favor? Los criterios de Ransom son pronósticos, son antiguos, pero son fáciles de aprender y fáciles de llevar. Son pronósticos, nos van a decir cómo va a ir el paciente. Si va a ir a una pancreatitis leve o va a ir a una pancreatitis grave. Existen otros criterios, como les dije, que se utilizan actualmente, tal vez en el hospital que roten ya van a ver en medicina interna, que se utiliza Glasgow, Apache 2, que son criterios más específicos, pero son difíciles. En mi materia vamos a aprender los criterios de Ransom, que son fáciles de aprender y son muy útiles, muy prácticos. ¿Ya? Aquí vamos a ver todos estos valores que vieron: hipoalbuminemia, hipocalcemia, que son criterios de gravedad de Ransom. Seguimos con las imágenes. Bueno, en una pancreatitis, lo que vamos a ver, como les dije, el intestino se paraliza y puede verse como vemos aquí, niveles hidroaéreos y algunos dilatados, signos de asa centinela. Calcificaciones intrahepáticas, si este paciente ha tenido muchas veces pancreatitis. Y bueno, puede haber derrame por el problema sistémico y elevación del diafragma. Tenemos aquí. A tu micrófono, Mauricio. Ya. En la ecografía podemos ver alteraciones pancreáticas, dilatación del Wilson, colecciones de líquidas peripancreáticas. Bueno, prácticamente en una ecografía lo que reporta es aumento del tamaño, tanto de la cabeza como de la cola, y es mal definido. Eso es lo que se va a ver. Se va a ver un páncreas. El páncreas es como una grasa prácticamente, pero ecográficamente se va a ver aumentado su diámetro, que normalmente es 2.5 en el cuello y va disminuyendo hasta la cola. Pero en una pancreatitis se va a ver aumentado, un páncreas grueso de 4 o 5 centímetros de cuerpo, con bordes mal delimitados. Y bueno, coleocolitiasis y colelitiasis vamos a hacer sospechar de la causa de esa pancreatitis, ¿no? Tomografía computarizada, como les dije, en la tomografía existen criterios también de gravedad, combinación con criterios clínicos. En esto también se va a ver. Aquí vemos los criterios tomográficos de Baltasar. Van a aprenderse eso. ¿Qué son los criterios tomográficos de Baltasar? Son los criterios pronósticos que nos van a dar gravedad. Aquí vemos grado A, B, C. Páncreas normal, grado A, es un páncreas normal, no tiene nada. El grado B, un aumento del tamaño focal y difuso del páncreas, incluyendo contornos irregulares. Se aumentó de tamaño y no se delimita bien, se ve irregular. El grado C es una alteración pancreática intrínseca, con aumento de la densidad peripancreática, que representa cambios inflamatorios de la grasa. Aquí está con cambios intrínsecos, quiere decir que no se perfunde bien el páncreas, que está llegando a zonas de necrosis. El grado D, colección líquida única mal definida alrededor del páncreas. Y grado E, ya colecciones múltiples alrededor del páncreas de más de 2 y 3. Aquí vemos cómo el grado de Baltasar A, B, C, D, E le da punto. Si aparece en esto, le da ciertos puntos. Se calcula el grado de necrosis. Mire cómo el grado B, que es el primero, tamaño del aumento difuso del páncreas, ya le da un punto y eso le da una necrosis pancreática del 30% de todo el páncreas. Hace 2 puntos. Y la suma de todo va a dar índice de severidad. Mire, como de 0 a 3 da bajo, de 4 a 6, de acuerdo a estos puntos de acá, es alto, medio y alto. Y aquí vemos la morbilidad gracias a esta tabla de severidad. Una vez sacamos acá la de Baltasar y vemos aquí. Si su paciente cayó en 4 a 6, tiene un 35% de morbilidad y un 6% de mortalidad. ¿Qué quiere decir morbilidad? Que se complique con insuficiencias renales, con derrames pleurales, que vaya a estar en terapia mucho tiempo. Y mortalidad, pues bueno, es la muerte, tiene un 6%. De cada 100 se van a morir 6 y un alto, dependiendo del grado de necrosis del paciente. Son los criterios de Baltasar. Aquí vemos un Baltasar grado A. Miren ese corte bonito. Las tomografías se ven
como un jamón cortado. Este es un corte de arriba hacia abajo. Se ubican, vemos hígado, ¿lo ven el hígado? Se ve la vesícula. Esto de aquí, mire, es la aorta. Se ve aquí cómo nace la esplénica. Y aquí se ve el páncreas. La esplénica viaja por la páncreas. ¿Lo ven el páncreas? Mire, esto es páncreas. Se ve una colita larga con una punta que llega hacia el vaso. El vaso está aquí. Este es el vaso y este es el riñón izquierdo. ¿Lo ven? Aquí vemos el estómago, una pared gruesa, aire en su interior, y aquí vemos colon. Les habían enseñado eso, ¿verdad? Aquí vemos el grado B. ¿Dónde está? Vaya, el B no hay aquí. Está directamente el C. Páncreas aumentado de tamaño en cuerpo y cola, alteraciones de cambio inflamatorio, grasa prendida, necrosis más del 50%. Miren aquí lo que les da bien. Hay un páncreas, miren, nada que ver con este páncreas. Aquí vemos un páncreas mal definido, aumentado de tamaño en su cuerpo, zonas de hipoperfusión, aquí vemos que hay necrosis y varias peripancreáticas, más del 50% lo calculan más o menos el tamaño, más de la mitad está necrosado. Y páncreas B con necrosis, con una necrosis cefálica en la parte del páncreas, pero miren, un páncreas mal debilitado. Así se tiene que ver un páncreas, y aquí con una pancreatitis se ve así. Y un grado E ya hay colecciones líquidas, hay líquido por acá, líquido por allá, aquí hay gas donde no debería haber gas, quiere decir que hay una necrosis séptica de producción de gases, de muy mal pronóstico. Aquí vemos otra vez, creo que es la vesícula, si no me equivoco. El pronóstico de los criterios de Ransom. Esa es pregunta de examen, igual que la de Baltasar. Los criterios de Ransom se dividen en dos, al ingreso y a las 48 horas. Las del ingreso son a las 24 horas, ¿ya? Aquí vemos que existen dos clasificaciones. Hay una litiasis biliar y por alcoholismo. Miren aquí cómo cambia. Por alcoholismo, los criterios son edad, leucocitos, glicemia, LDH y GOT. Esos son los criterios a las 24 horas. A todos se les pide edad, en litiásica mayor a 70, leucocitos mayor a 18.000. Entonces ya aquí vamos poniendo, si el paciente tiene más de 70 años, ya un punto, un criterio. Leucocito, 2. Glicemia elevada por arriba de 220 mg, 3 ya. Con esos 3 nomás al ingreso, ya yo sé que este paciente va a pasar a severo, es grave. Pero si tiene uno de todos estos, la LDH está menos a 400, la GOT menos a 250, y solo tiene una leucocitosis y tiene 55 años y una glicemia de 130, tiene un criterio Ransom, entonces el paciente no está tan grave como para terapia intensiva. Aquí vemos a las 48 horas. Hay un descenso del hematocrito porque hay un secuestro de él. Quiere decir el descenso del hematocrito mayor al 10%. Si en el ingreso entró con 44% y a la siguiente vemos con 32%, hubo un descenso del hematocrito al 10%. Es otro criterio de gravedad. El boom, nitrógeno ureico en sangre mayor a 2 miligramos, criterio de gravedad. El calcio se disminuye porque hay una saponificación de las grasas, se consume el calcio y hay una disminución del calcio de menor a 8. Déficit de exceso de base es una gasometría mayor a 5 y secuestro de líquido mayor a 4 litros o a 6, dependiendo si es alcohólica o litiásica. ¿Ya? Entonces esos son los criterios. Miren, los criterios son edad, leucocitos, glicemia, LDH, tanto a las 24 horas. A las 48 horas hay un descenso del hematocrito, aumento del boom, disminución del calcio, déficit de base y secuestro de líquido. Esos son los criterios de Ransom. Cualquiera de estos criterios, ya sea la suma de los primeros con los segundos, o que los primeros o los segundos den 3, quiere decir que el paciente es grave. De 1 hasta 3 es grave, es leve. ¿Ya? Y aquí vemos la mortalidad, sumar los grupos. De 0 a 3 criterios, 1%. De 3 a 4 ya vemos que hay un 15%, de 5 a 6, si tiene todo esto, pues bueno, el 100% que se va a morir. ¿Ves que es fácil, no? Parece. Aquí vemos lo que le mostraba, los otros criterios. Esto no voy a obligar que se lo aprendan. Apaguen su micrófono, por favor.
El tratamiento, el diagnóstico y la valoración de la gravedad, dependiendo de la fase. Objetivos, entonces, existen 4 pilares fundamentales. ¿Quién está con su micrófono prendido? Usted lo puede silenciar, doctor. Doctor, es Roncale. Es la Roncale, es siempre. A ver, vamos a sacarlo. ¿Ya lo apagó? Sí, elimínela, doctor. Deja. Sí, doctor, sáquela. Claro, son los que se conectan y de ahí se van a otro lado. Exactamente, doctor. Ya está. Mismo, Entonces, los objetivos del tratamiento, ¿cuáles? Reponer volumen, controlar el dolor, eliminar los factores precipitantes e evitar las posibles complicaciones. Esos son los objetivos. Pero yo tengo unos pilares fundamentales del tratamiento. Como sabemos, el paciente, primero que nada, ¿por qué está dolorido? Porque hay una parálisis. ¿Me escuchan? Ya lo escucho tan silencioso. Sí, doctor, sí. Sí, se escucha. Entonces, los pilares fundamentales del tratamiento son reposo gástrico, nada por vía oral. Y si hay mucho vómito, colocar una sonda nasogástrica para eliminar los gases que no pueden pasar y esos son causantes del dolor. Reposo gástrico quiere decir que no toma nada, así no estimula al páncreas a que funcione. ¿Ya? Segundo pilar fundamental es controlar el dolor, porque eso es lo que lo va a matar al paciente y lo va a choquear. Hay un dolor muy importante, entonces vamos a utilizar tratamiento. Espérenme un momentito, por favor. Ahorita vengo, no se vayan, un momento. Bueno, continuando. Movima, lo vamos a eliminar, Movima. Eso está haciendo William. Nelson, vos apaga tu micrófono igual. Willianguero. Está brillando tu frente, Nelson. Barbie, tu nariz está blanca, limpiate. Ay, no, quiere morir acribillado, güey. Vargas Amblo no responde nada, sáquenlo. Es Movima igual que Movima. ¿Por qué no te callas? ¿Verdad? Cállate, oye, aburrí. Es del teléfono de Barbie, salís de la clase, no seas empalagoso. Oí, David. Déjate de eso. No. Pues, güey, cállate. ¿Quién es el que no lo tolera su corte? Entonces estábamos en los pilares fundamentales del tratamiento de la pancreatitis. Reposo gástrico, sonda nasogástrica, controlar el dolor. Aquí vemos reponer volumen. Este paciente está en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Hay una vasodilatación, hay una pérdida de líquido por los vasos, hay derrames. Al haber derrames, el líquido no está donde debe estar, produce hipotensión, taquicardia e insuficiencia renal. Entonces hay que reponer líquidos exhaustivos. ¿Cuánto es el requerimiento básico de líquido en una persona normal? ¿Alguien lo sabe? Nadie sabe. De 35 a 45 ml kilo día. Ahora calculen en sus pesos cuánto requieren ustedes de agua, que son normocatabólicos, que están normales, que no están teniendo una patología. Ahora un paciente que tiene hipercatabolidad, está consumiéndose, está perdiendo líquido, hay que aumentar el líquido.
a 60, 80 ml por kilo día, más o menos. O sea, hay que ponerle mucho líquido, ¿no? Y el último pilar fundamental que está discutido es la utilización de antibióticos, si se utiliza o no se utiliza. Muchos dicen que se debe utilizar porque es un proceso inflamatorio grande y que puede haber infecciones sobreagregadas, y otros defienden de que, bueno, es una infección, es una inflamación del páncreas, pero no es con bacterias, así que no necesitan antibióticos. Pero bueno, la mayoría lo ponen. Yo pongo antibióticos acá, desde que llegué pongo antibióticos cuando hay una pancreatitis, le hago reposo, le pongo mucho líquido y le pongo analgésico. Y todos esos pilares van a llevar a que un paciente vaya a mejorar, que está bien hidratado, tiene una buena función, tiene una buena volemia, no tiene dolor, no se choquea, no está vomitando, está con una sonda, está reposando, el páncreas no está funcionando, está así tranquilo, no le entra ni agua y no trabaja el páncreas, entonces descansa y se repara. Ya si es complicado, ya va a terapia, requiere de otras cosas. Pero ustedes tienen que saber que esos 4 pilares fundamentales: reposo gástrico, sonda, controlar el dolor, controlar de líquido, reposición de volumen exagerada en pacientes, porque por eso causa necrosis del páncreas, y la cuarta, que es la utilización de antibióticos. ¿Ya? Manejo del ingreso, ¿ves? Régimen cero, reposición de líquido, analgesia. Aquí vemos cómo utilizan meperidina, se puede utilizar meperidina, tramadol, morfina. Siempre se discutió que la morfina, si se utilizaba, ¿por qué se dice que la morfina no se utiliza? ¿Y ve? Morfina no se recomienda porque altera el flujo de la secreción de la bilis pancreática. En teoría, la morfina produce una contracción de la ampolla de Vater, y al haber una contracción de la ampolla de Vater no va a haber un buen flujo de la vía biliar, donde se drena también el conducto pancreático. Vemos metamizol, antiemético para controlar los vómitos, sondaje nasogástrica, hiperglucemia según la insulina que se tenga, heparina de bajo peso molecular para evitar trombo, y si hay agravamiento, trasladar a UTI. Utilizar en UTI, retroalimentación, lo mismo, sonda nasoidional, estabilidad hemodinámica, analgesia. Y ven cómo prácticamente en ningún lado dice opérenlo. Ya aprendieron eso y espero que se les quede para siempre. En ninguna parte ven que dicen operar. ¿No ven? Entonces con esos temas vamos a quedar hoy día. Sugiero que pasemos otra clase esta semana, así que por favor hablen con su presidente y que él me escriba y me diga: doctor, hemos decidido pasar Yo sé que tienen clases por todos lados, pero de ese tiempo les pido por favor, yo también me voy a dar tiempo para darle, porque las clases son bonitas. Este tema es muy bonito, falta hablar un poco más. Van a leer para la siguiente síndrome de Miris y todo lo que no han aprendido, porque ya saben, las preguntas van a ser con temas de atrás también, siempre va a haber una pregunta o 2 preguntas de temas de atrás. Su compañero me envió unos nombres de unos compañeros que no tienen nota en el sistema. Voy a revisar, voy a hablar con la del sistema y vamos a ver si es que no está su nota en mi hoja o en mis exámenes y qué ha pasado, ¿no? Porque siempre pasa eso, la verdad, yo me vengo quejando hace mucho de que paso las notas y luego cuando guardo desaparecen 10 personas, siempre casi. ¿Ya? Entonces hablen con su presidente, me avisan qué día pasamos esta semana y yo con gusto hago tiempo y nos quedamos charlando un rato más. ¿Ya? Está bien, doctor. Vamos a quedar y le aviso. Bueno, entonces que tengan buenas noches, repasen estos 2 temas, son muy bonitos, quiero que lean Michan y charlemos sobre qué dice, si es la alcohólica, si es la litiásica, si es la dislipidemia, cuáles son las causas. ¿Cuáles son los criterios de Ransom a las 24, a las 48 horas? ¿Para qué nos sirven? ¿Cómo diagnostico una pancreatitis? No vayan a confundir que diagnostico con Ransom. No. ¿Ya? Está bien, doctor. Nos vemos entonces. Vamos, doctor. Guay, saliste. Fíjate, Barbie. Que tengan buenas noches. Chao. Doctor, hasta luego. Recording stopped.